A ver, la intro. No te voy a repetir lo mismo de siempre. Este vídeo se centrará en los conductos de admisión y escape de la culata y sus pernos de fijación. Veremos unas cuantas formas de aumentar la potencia, así que todos atentos. Una de las misiones fundamentales de la culata es permitir la entrada de mezcla al motor y la salida de los gases de escape. Por supuesto, esto tiene una relación directa con el resultado de potencia que vayamos a obtener. Si pensamos en mejorar esta respiración del motor, nuestro propósito primero sería que los gases se muevan a la mayor velocidad posible, para así conseguir la máxima presión de entrada de la mezcla en la cámara de combustión y el mejor barrido de los gases de escape. Sin embargo, la forma de actuar en la admisión y en el escape será diferente, como veremos, siendo en la admisión donde centraremos la mayoría de la atención porque pequeños aumentos de presión de entrada de la mezcla tienen como resultado grandes aumentos de potencia, y eso es lo que nos gusta. Como norma general, un mayor diámetro de los conductos de admisión tenderá a beneficiar la potencia a altas revoluciones, y uno más estrecho a los regímenes medios y bajos. Se entiende fácil con un ejemplo. Este motor consume 1 litro de aire por segundo a 1000 revoluciones y 8 litros a 8000 revoluciones por minuto. Cuanto más rápido gira, más aire consume. Con una admisión larga y estrecha, ese litro de aire entra sin problemas y además llega a buena velocidad. Sin embargo, cuando sube de revoluciones es incapaz de hacer pasar por ese agujero largo y estrecho 8 litros y el motor no puede desarrollar toda su potencia. Te voy a hacer una metáfora del ejemplo. Es como cuando intentas coger mucho aire rápido por la boca casi cerrada, que por mucha fuerza que hagas no entra demasiado aire. Haciendo una comparación a la metáfora del ejemplo, es como si aspiras por un tubo muy fino. Bueno, que estoy divagando. El caso es que al motor le pasa parecido. El tubo fino y largo no le deja coger aire a altas revoluciones. Pero si usamos un conducto muy ancho y corto no sucede lo mismo. Por aquí a 1000 revoluciones el litro de aire pasa muy despacio porque tiene mucho hueco y sin velocidad en la mezcla el motor no funciona de manera óptima. Es como si intentas aspirar aire muy poco a poco con la boca totalmente abierta, es aire que se mueve muy lento. Eso sí, ahora cuando el motor gira 8000 revoluciones puede hacer pasar por ahí los 8 litros sin problema. Resumiendo, un conducto ancho da más potencia a altas revoluciones y uno estrecho en bajos. Debido a esto, cuanto menos enfoque deportivo tenga tu coche de serie, más margen de mejora deberías tener. De todas formas, casi siempre podremos hacer algo aquí para aumentar la potencia máxima a costa de la velocidad de entrada a revoluciones más bajas. Al incrementar el diámetro de los conductos de admisión, se suele aconsejar también mejorar de algún modo la entrada en la válvula, ya sea montando una más grande, corrigiendo las formas de las guías y el asiento como vimos en la parte anterior, o la forma de la válvula como veremos más adelante. En dibujo se ve fácil. Si hacemos que entre más aire hasta aquí, pero se encuentra con la restricción justo al entrar, puede que el motor funcione incluso peor. Pero si eliminamos algunas restricciones con una válvula tallada y guías recortadas, por ejemplo, podemos conseguir aprovechar el nuevo diámetro del conducto para mejorar la entrada al cilindro. Y esto es una de las claves en un motor atmosférico: restringir lo mínimo la entrada de aire. Intuitivamente podríamos pensar que la forma que mejor funciona es un tubo normal, o igual si le damos forma de cono entra más, pero en realidad la forma óptima para un conducto de admisión sería algo parecido a esto. Es recta porque cualquier codo hace que la mezcla se ralentice, sin embargo resulta difícil alinear una válvula con este diseño. Mira aquí cómo la posición óptima de la válvula es justo por el medio del conducto, así que frecuentemente se opta por darle una cierta curvatura, que si se calcula bien puede darnos una ventaja a pesar de bajar ligeramente la velocidad del aire, y es la generación de turbulencia en la mezcla de entrada. Esto puede ser muy beneficioso, ya que por un lado nos permite usar mayor relación de compresión sin que haya autodetonación en el cilindro y permite una combustión más rápida y completa. Hay que tener en cuenta que el efecto de turbulencia no será constante a cualquier revolución, y distintas formas beneficiarán el motor a diferentes regímenes de giro. Con esto hemos anticipado los requisitos de una buena admisión. Primero debe permitir la máxima velocidad de paso del aire, ofrecer las mínimas restricciones y, de ser posible, crear un efecto de turbulencia favorable en el rango de revoluciones apropiado. Veamos más en detalle el conducto directo óptimo de antes. Aquí todas las medidas se indican en relación al diámetro de la válvula, que vamos a llamar D. Comenzamos con una entrada cónica con un ángulo de no más de 8 grados que pasaría a una sección cilíndrica de un diámetro de 0,8 d. Si esta segunda sección no puede ser cilíndrica, lo siguiente mejor sería hacerla cónica al revés que la anterior y con un ángulo máximo de 6 grados. A continuación llega una zona que hace de acumulador de la mezcla que se ensancha desde 0,8 d hasta el diámetro completo de la válvula, y para terminar un estrechamiento pequeño de 0,9 d, justo antes de la cámara de combustión. Estas formas raras están pensadas para acelerar el paso del aire por medio del efecto Venturi. Si quieres saber más, te dejaré un vídeo sobre el tema.
En cualquier motor interesa que la combustión se haga lo más rápido posible, ya que supone que extraeremos la energía del combustible en menor tiempo, eso significa obtener mayor potencia. Además, a altas revoluciones nos interesa que la explosión sea prácticamente instantánea, porque el motor va a tener mucho menos tiempo para aprovechar la fuerza del quemado del combustible. Una manera de acelerar el quemado es mediante la turbulencia de la mezcla. Esto ya lo conocíamos y es ese movimiento de revolución que tienen los gases sobre sí mismos dentro del cilindro, y es tan importante que es una gran responsable del aumento de potencia en los motores modernos. Por eso tenemos que tener en cuenta el movimiento de la mezcla que pueda tener nuestro motor antes de modificar los conductos de admisión para no perjudicar este efecto. Existen diferentes efectos de turbulencia y en su formación pueden intervenir el conducto de admisión, la forma de la cámara y de la cabeza del pistón principalmente. Vamos a ver los principales movimientos que tiene la mezcla dentro del cilindro. La primera turbulencia que vemos es la de caída. La velocidad de los gases es aumentada por el desplazamiento del pistón en la compresión. Los gases entran por la válvula y mediante la subida del pistón adoptan un movimiento giratorio en sentido vertical. Este movimiento óptimo de la mezcla solo sucederá en un rango concreto de revoluciones y en el resto estará más desordenado. Otro tipo de turbulencia es la horizontal, generada normalmente desde los conductos de admisión y haciendo una especie de remolino. Por ello, tiene mayor influencia en la parte alta del cilindro y sucederá con mucha más facilidad en motores con cámaras de combustión hemisféricas o similares que faciliten este giro de la mezcla. También en los sistemas de entrada directa, como el conducto que hemos visto antes, sucede un efecto turbulento que mejora el quemado. Sin embargo, es una turbulencia mucho menor generada por la subida del pistón y sucede principalmente a altas vueltas. Estos tres comportamientos tendrán su repercusión en diferentes fases del funcionamiento del motor. Las turbulencias horizontal y vertical actúan mejorando la potencia cuando el motor gira a una velocidad media o baja, y la entrada directa actuará directamente sobre el régimen máximo. Por ejemplo, supongamos un motor sin turbulencia, con esta curva de potencia. Si la aportásemos a la mezcla, el movimiento de los dos primeros casos, turbulencia de caída u horizontal, el resultado sería que aumenta la potencia aquí. Y una turbulencia a consecuencia de la entrada directa daría la mejora cerca de las revoluciones máximas. Una vez que conoces tu conducto de admisión puedes comenzar a pensar en modificarlo, donde podrías adoptar dos enfoques principales, o bien priorizar la entrada de la mezcla haciendo un conducto más directo y buscar una mejora a altas vueltas, o en su lugar buscar un aumento del par con un comportamiento del motor más progresivo, facilitando o provocando la turbulencia desde la misma entrada hasta la válvula de admisión. Por ejemplo, generando una turbulencia horizontal mediante el mecanizado estratégico del codo que orienta el paso del aire en la culata. Además de cualquier modificación de la forma de los conductos, se suele realizar un pulido de las paredes interiores para evitar alteraciones en el paso de la mezcla. Y lógicamente, siempre que rebajes material de una culata debes estudiarlo bien antes y no improvisar. Al rebajar un conducto de manera uniforme, se pueden generar turbulencias no deseadas. Por ejemplo, este conducto solo se ha ensanchado, pero a causa de ello se genera una restricción. En lugar de eso, el conducto debería mecanizarse de esta otra manera, para mantener y potenciar la turbulencia que sí nos interesa y conseguir mejorar el llenado del cilindro incluso si mantenemos el mismo diámetro de la válvula. Además de estos retoques en la admisión, también podremos trabajar en la propia cámara de combustión para maximizar los efectos de la turbulencia. Con un mecanizado parecido al de la imagen se puede conseguir que los efectos de la turbulencia actúen en un rango mayor de revoluciones. Modificar la cámara así para incrementar el giro de la mezcla tiene un efecto curioso, ya que en cámaras de paredes cilíndricas tiene como resultado un aumento del par a medio y bajo régimen, es decir, más potencia a pocas revoluciones, pero cuando se hace lo mismo en cámaras hemisféricas sucede casi lo opuesto, un incremento de la potencia máxima a un régimen alto y un rendimiento menos eficaz a menores revoluciones, con un par máximo más bajo y logrado a mayores revoluciones. Muy bien, ya tenemos la admisión optimizada, pero ¿qué hay de los conductos de escape? En la zona de evacuación de gases también nos va a interesar tener la mayor velocidad de desplazamiento, igual que antes. Sin embargo, la forma óptima es muy diferente que en los de admisión. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué no nos vale un conducto igual? El razonamiento es sencillo. En un conducto de admisión, la mezcla o el aire entran y después tienen un tiempo de espera hasta que se abre la válvula y entran al cilindro. Sin embargo, cuando los gases de escape llegan al conducto, el propósito es que se vayan lo antes posible y no volver a verlos. Imagínate en tu tienda. Sabes que viene mucha gente a comprar, así que prepararás un espacio para que la gente al entrar haga cola hasta que sea atendida, pero también dejarás un buen pasillo para que cuando hayan pagado tarden poco en salir por la puerta y dejen hueco para más clientes. La admisión y el escape en la
la culata tendrán un comportamiento similar. En la entrada quieres que tengan un espacio de espera y muy pocas restricciones, y en la salida que evacúen rápidamente, sin turbulencias ni frenos para su salida. El conducto de escape óptimo en motores de competición tiene una forma similar a esta, destacando su estructura cónica empezando desde la misma válvula de escape. Esto genera una cierta deceleración de los gases, que aún se encuentran en forma de llama, y que serán tratados en el colector de escape para eliminar o aprovechar la onda de la llama. Contrariamente al conducto de admisión, resulta más conveniente diseñarlo en posición acodada que directa. ¿Y eso por qué? Mira esto, si vemos un conducto, cuanta más curvatura le demos, más podemos esconder la válvula manteniéndola alineada. Como en el escape la velocidad de salida es muy grande y la temperatura muy alta, el mejor resultado se obtiene exponiendo menos la válvula al calor, aunque se reduzca un poco la velocidad de unos gases que todavía seguirán circulando muy rápido. Como ejemplo simplificado, en un conducto muy recto los gases salen a 100 km por hora y la válvula se calienta hasta 500 grados. En otro igual pero más curvado, los gases salen a 95, pero la válvula solo llega a 450 grados. Y podría ser un cambio que nos interese, porque de hecho las válvulas de escape son una de las piezas que más se calienta dentro de un motor, y si tienen unos grados de más podrían ser el punto caliente que genere la autodetonación, y eso es algo que no nos gusta. Ok, de modo que admisión recta con Venturi y escape cónico curvado, con lo que podríamos diseñar esta culata prácticamente perfecta. Por cierto, los clips en 3D de este vídeo los he hecho en una app en el móvil y acabo de subir un curso rápido al otro canal. Si quieres puedes aprenderlo en unos minutos, ya no nos llevamos comisión. Bueno, ya dejamos los conductos por ahora. Volveremos a ellos en otros vídeos, porque nos toca la guinda del pastel para terminar los trabajos en la culata, los pernos de fijación. Bien, volvemos a los pernos o a los tornillos de la culata. Ya estuvimos con esto cuando hablamos del bloque, y recordarás que nuestro interés era agrandarlos. Lógicamente, si agrandamos los tornillos del bloque, también en la culata deberemos dejarles paso. Y es que no solo tienen que caber, sino que tienen que contar con un diámetro mayor para evitar que los pernos se atasquen en los orificios de paso por descentrado o descuadrado, lo que daría lugar a un apriete inadecuado con pérdida de estanqueidad en la junta. Concretamente, los agujeros deberían tener un diámetro 1,5 mm superior al diámetro exterior de los pernos. Así que una vez que sepamos el diámetro de los pernos a utilizar, podremos ajustar los orificios de paso en la culata, con un taladro de columna o mediante el mandrinado manual usando escariadores. Aumentaremos el diámetro del agujero 0,5 mm como máximo en cada pasada, hasta alcanzar el diámetro final. La herramienta de corte empleada debe ser adecuada para el aluminio y la usaremos con una alta velocidad de giro y lubricación abundante. Además de los pernos de fijación al bloque, tampoco se pueden pasar por alto los tornillos de fijación de los apoyos del árbol de levas o de los ejes de balancines, ya que en ocasiones se pueden o deben mejorar. Por ejemplo, en preparaciones que aumenten el régimen de giro del motor, es frecuente utilizar muelles de mayor dureza para evitar el rebote de las válvulas, pero esto podría generar mayor fuerza de la que los pernos pueden aguantar, ocasionando su rotura. Es como un columpio en el que se sube un gordo de repente y se rompe. Bueno, no sé si es como un gordo que se sube un columpio, pero me apetecía decirlo y a estas alturas ya nadie está viendo el vídeo. ¿Qué más da? De ser posible, en estos casos optaríamos por agrandarlos, operando como vimos en la parte dedicada al bloque de cilindros. Por cierto, hablando de las válvulas y sus muelles, tan importantes para obtener el máximo rendimiento del motor, serán el tema del próximo capítulo. Muchas gracias por la atención y un gran saludo.